Bien, seguimos con este programa de miércoles, 14 de octubre de 2020 en la República Argentina, haciendo Deportes 12 hasta las 21, estamos en vivo. Vamos a darnos el lujo de conversar con una de las glorias del básquet entrerriano y uno de los pioneros allí de los primeros años de la Liga Nacional. Saludamos a Luis Chuzo González, muchísimas gracias por atendernos. No, pero gracias a ustedes. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, aquí disfrutando el calorcito, se acerca la temporada estival, lindo para hacer deporte y bueno, mientras tanto compartiendo aquí el programa deportivo de la radio en esta etapa en la que de a poquito se van habilitando los deportes, pero bueno, sin competencia oficial, con la intención de repasar un poco lo que ha sido tu carrera, lo que ha sido tu legado en la Liga Nacional, en el básquet entrerriano y también en el costado ahora periodístico, como de colega a colega, repasando hoy la actualidad de la Liga Nacional. Pero cómo no, arranquemos nomás. ¿Cómo está el río? ¿Está bien el río Uruguay o no? Sí, está hermoso, cada vez más bajo, ha estado prácticamente debajo del metro, aquí una altura ínfima para la ciudad de Colón, lo que permite que las islas podamos lucir las islas. Este fin de semana la verdad ha estado hermoso. Bueno, el Paraná me imagino lo mismo. Sí, bajo, muy bajo el río para lo que es. Pero bueno, ya lloverá, algún día lloverá. En algún momento, ¿no? Sí. En algún momento. Bueno, Luis, contanos un poco. Nosotros somos por allí de la generación debajo de los 30 años. Bueno, yo tengo un poquito más, 35, claro, pero no te quites. Claro, por allí no te hemos visto jugar con asiduidad. Sí, sabemos muy bien la carrera que has hecho, pero bueno, contanos un poquito, repasanos cómo fueron los primeros años de Liga Nacional, ese proceso que arrancó a mediados de los 80 y que por allí fue forjando todo lo que sucedió 15, 20 años después y deriva hoy en los logros a nivel de selección argentina y este formato de Liga Nacional ya consolidado. Sí, bueno, para la gente de Colón es como similar al haber nacido en Villaguay y de una ciudad chiquita soñar con jugar algún día a la Liga Nacional. Y así sucedió. Bueno, tuve la suerte que me reclutara el creador de la Liga Nacional, que fue León Nasnudel. Nos vamos a jugar un argentino a Buenos Aires y de ahí nos ve jugar, y con Uranga y Darraz en colectivo partimos para Buenos Aires y bueno, tuvimos reclutado en el Echar, cerca y en una pensión con los jugadores de fútbol. En esa época se estilaba mucho con el equipo, para algunos históricos, el equipo que después jugó la final con el Boca de Maradona. En esa época nosotros estuvimos ahí en Ferro, así que era el auge grandísimo que tenía esa institución, 50.000 socios, algo impensado en estos tiempos. El Ferro de Timoteo. Claro, totalmente, de Marchesini también, que después termina siendo su yerno, creo, de Timoteo. Uh-huh. Pero bueno, fue una época buena, porque también nos descubríamos toda la locura que traía León desde España, y todas esas cuestiones de la Liga Nacional y todo lo que estamos viendo. El producto final lo cerramos un poco con la generación dorada, y con esta que es casi dorada, que es la actual que tenemos, que decimos casi porque no son campeones o no son olímpicos o no fueron campeones del mundo, pero bueno, digamos que prácticamente dorada hasta el 99%. Entonces bueno, todo ese proceso, y yo a León lo respeté mucho porque en un momento que yo quería jugar, y bueno, y él me abrió un poco la cabeza, como todos los chicos que soñamos de jugar. Una cosa es estar en un plantel de liga o en un plantel importante, otra cosa es ser jugador de liga. Muchas veces nosotros los pibes nos confundimos, o los jóvenes se confunden porque están en un plantel y ellos creen que son jugador de liga, y para ser jugador de liga te tienen que meter un jugador enfrente, el mejor, que te defienda, y ahí empezar tu recorrido. Y veremos cómo te va, y de ahí empezás a crecer como jugador, y a partir de ahí en más. Bueno, yo era uno de los tantos que creía que podía jugar. Entonces León me llamó y me dice: mira, vas a tener que esperar 3 o 4 años
hasta que juegue, pero está bueno que tengas las ganas de jugar y que quieras irte a un club, a otro club a jugar, y bueno, y así hice un traspaso por San Miguel, que había ascendido a la Liga de Buenos Aires, y bueno, después Unión de Santa Fe, después vino Echagüe, y de Echagüe Atenas de Córdoba, Peñarol, Regata de San Nicolás, Sport de Cañada, y es un poco, y después vuelvo a Echagüe de Paraná, porque acá estaba radicado. Pero eso fue un poco mi recorrido, con objetivo de que todo el mundo sueña de ser campeón de la liga y de jugar la selección argentina mayor, si bien había pasado por la selección argentina juvenil, pero también fui el 13 en el Mundial del 90, que fue el último corte, para que también, viste, no es todo éxitos, perdés más de lo que ganás, eso es normal. Te lo dice cualquier jugador, aún si lo escuchás a Manu también te lo dice. Así que bueno, ha sido una carrera dura, porque todos creen que el éxito en el básquet o el éxito en el deporte es lo que te cuentan como los logros o los títulos o la selección o los títulos con la selección de Río, qué sé yo, el título sudamericano o haber jugado Mundial de Clubes. Y la verdad que si me preguntás a mí es tremendamente duro ser profesional en este deporte, o en el fútbol, o en el rugby, o en el que fuere, no necesariamente, ni hablar, vos que tenés ahí tu colega femenina, que es ni hablar para la mujer, ni hablar, ¿no? Pero bueno, ese será otro día de charla, pero creo que es entender que nuestra carrera, si bien el deseo o haberlo intentado me llevó al objetivo, pero tremendamente duro, y más que no vivíamos la sensación de lo que era la Liga Nacional, fue el comienzo, y después, bueno, fue la antesala de la generación dorada, porque con algunos chicos, con el Ale Montequia jugué en Sport, y con Fabricio Berto cuando empezaba el proceso de su edad de joven en Atenas de Córdoba, también estaba yo en el club en Atenas, ¿no? Entonces vivimos toda esa transición que fue muy buena. Chuso, cuando hablas de esta época dura o de esta carrera dura, como la llamás vos por ahí al deporte, al transcurso en el básquet, en el profesionalismo, hablas un poco de victorias, y quiero creer también que hay un par de frustraciones que terminan repercutiendo quizás en la parte psicológica más que en lo físico. Sí. A ver, primero que no estábamos preparados, imagínate, de Villaguay a Buenos Aires, y el entrenador, si bien León era un gran educador también y estaba muy cerca de nosotros, casi la mayoría de los entrenadores profesionales son entrenadores, no son tan formadores y educadores. Pasa con el fútbol también, no es que nosotros nos dicen tenés que ir por acá y vas por acá, te va a ir mejor por acá. Vos vas y entrenás y te ganás tu espacio, tu lugar. Y aparte, en el caso personal, cuando vos sos un tirador o un goleador en el fútbol, como existe, tenés que meter los goles. Hoy el básquet actual es hermoso y me gusta muchísimo más que el de antes, porque vos hoy haces muchas cosas en el juego, lo cual se valoriza muchísimo más. En el caso mío, si yo no metía 20 era un fracaso. Claro. Y era horrible porque después tenía que dormir, casi nunca dormía. No dormía poco antes del juego, y tampoco porque no sabíamos cómo hacer por la ansiedad de lo que teníamos y la meta que nos poníamos demasiado forzada. Y después estaba el otro tema de la obligación de meter 20. Yo me tuve que ir de Peñarol, hice un promedio de 16 puntos en la temporada, y para Peñarol fue un fracaso, porque venía de salir campeón con Atenas, pero en realidad el plantel era un plantel que jugaba Miguel Cortés, un plantel del Vasco y Puro, jugadores de selección argentina, y yo cuando cambiamos 8 o 9 extranjeros esa temporada, y era difícil. Era tremendamente difícil. Había firmado por 2 años y me tuve que volver al año, y yo decía, no entendía nada, y nos puteaban en 18.000 colores la hinchada de fútbol, y tenía que ir con auriculares a la cancha para no escucharlo. Pero te puedo contar puedo contar 1.000. Pero entonces ese recorrido es lo que vos decís, mucho de la psicología nuestra, no estar preparado. Y después lógicamente, si nos metemos la otra camada, que la dorada,
Europa los preparó de otra manera a muchos de estos jugadores que vos lo veías jugar, que se vio al Chapo en la Liga Argentina y lo viste jugar de vuelta cuando vino de Europa o cuando venía a jugar para la selección y son otros jugadores. Me parece que ese era un poco, pero que perdés y la pasás duro, no hay, y yo tuve el privilegio y la suerte de muchos jugadores que no salen campeón, que no son selección argentina. Yo tuve la bendición del de arriba y de los entrenadores que tuve que me enseñaron, que aprendí mucho de ellos, qué sé yo, será por la formación de también la educación que me hizo querer aprender todo el tiempo, pero si no es duro. Chuso, y ¿te ha pasado esto de que, bueno, vos lo tenés al Chusito que está afuera actualmente, pero te pasa de por ahí tener que transmitirle o ponerte en el lugar de padre más que de colega por ahí y de decir, no, esto le tiene que pasar, se lo tiene que hacer, lo tiene que vivir? Mira, yo te voy a contar primero, la experiencia, ser hijo de, en un momento a él me parece que le produjo mucho daño, hasta que maduró. A ver, ¿por qué lo tenían que putear a él en Concordia? Bueno, yo me voy a acordar de, por ejemplo, le voy a nombrar a alguien muy conocido de ustedes en Colón, sí, que yo debo agradecer, que se llama Luis Deruder. Sí. Luis Deruder estaba en la hinchada cuando yo iba a jugar con Echagüe pensando que yo era de Paraná. Lógicamente, porque jugaba para Echagüe. Claro. Se olvidaba que yo era de Villahueca. Se me puteaban 200.000 colores, y de paso aprovecho para saludar y agradecerle a él, porque mi inicio en mi empresa fue producto de lo de él, fue mi primer cliente. Él venía a Paraná a representar. O sea que pasó de putearte a darte trabajo. Así, tal cual. Y yo se lo agradezco de por vida, porque en la primera reunión que tuve por el trabajo con él lo primero que me contó, a pesar que yo te puteaba todo el tiempo y saltaba de la baranda puteándote todo el tiempo, y acá estamos hablando, y le digo, bueno, la vida, y no soy tan malo, viste, que una cosa es jugar y otra cosa es charlar un poco y hablar, y trabajé muchos años con él, lo cual le tengo el mayor de los respetos a él y a toda la familia, lo cual ahora, bueno, está en Buenos Aires, no estamos tan en contacto, pero mi empresa fue también parte del producto de lo que ellos me enseñaron a mí en el área de marketing y comunicación, ¿no? Así que le mandamos un saludo. Debe haber alguien de Erudera ahí en Colón. Sí, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Se lo vamos a hacer llegar igualmente. Le vamos a hacer llegar, bueno, y te decía, me fui de tema, te decía que Luciano la tuvo que pasar no tan bueno, pero yo nunca dejé de ser padre. No me metí como entrenador nunca, pese a que era entrenador. Lo único que hice como entrenador fue dirigirlo un año en Sarmiento de Villaguay, jugar una liga provincial C en su inicio, y lo traté tremendamente duro, y lo cual hay algunas cosas que me arrepiento bastante, pero me arrepiento con el diario El Lunes, pero él después lo agradeció, y el entrenador después siguió con Sebastián Uranga en Unión, y entonces ese proceso, no soy un entrenador, soy similar al Colo Sutión, que él dirigió conmigo, así que es de mi escuela, así que la locura de él, ustedes perdónensela, es un poco locura mía también, ¿no? Ah, viene de ahí, ¿es hereditario eso? Hereditario, sí, hereditario, sí, hereditario, tensamos la cuerda bastante, pero tenemos una locura linda de querer aprender todo el tiempo y superarnos todo el tiempo. Entonces, esa locura que tiene él es el valor que tiene el del conocimiento, porque es uno de los mejores entrenadores que tiene la provincia, y no es porque sea amigo, sino por el conocimiento que tiene, y uno puede debatir cosas desde la humildad y el conocimiento que no muchos lo tienen. Entonces, por eso... Bueno, yo en el arranque le decía a Diego que el único déficit en tu vida era ser amigo del Colo, y me dice, entonces vos también tenés un déficit. La locura es ser amigo de Colorado, no imaginaste, ya que le hemos perdonado. Pero bueno, siempre digo algo con mucha gente que me decía por el carácter del Colo. Entonces yo le decía, la vida lo va a poner en caja, la vida sabrá qué tiene que hacer con él, pero nadie puede hablar del trabajo de él.
y que si tiene que dedicarle 10 horas, 15, 20, 50, al día le te dedicará. Entonces la vida te pone en caja, a mí me puso en caja la vida también. Yo tenía mi carácter, mis cosas, y vos cuando vas a jugar a tenis está Milanesi al lado, cuando juegas la selección con Campana al lado, y la vida te pone en caja enseguida, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Entendés? Es decir, con lo que son estos de grandes y son humildes, y vos creías que la tenías re clara, y cuando llega el momento de jugar con esto decís, bueno, pero estos laburan más que vos y entrenan más que vos y así son más humildes y ganaron 10 veces más cosas que vos. Bueno, pasó con la generación dorada como para que no aprenda Campazzo de esos temas, ¿no? Los Campazzo y los otros, ¿no? Chuso, volviendo a tus inicios y a tu plenitud como jugador, a la plenitud de tu carrera, esos pasos por la selección, ¿qué recordás? A ver, ¿qué diferencia había en esa selección con la de ahora? Era, esta pulida que se dan los jugadores en el básquet europeo, ¿es la diferencia? ¿Es lo que le faltó a ustedes en aquel momento? Mira, hubo 2 o 3 cambios serios en el básquet, en estos procesos, el anterior y esta generación. Primero, que se disputaba mucho lo que era el jugador de la Capital Federal, el de Bahía Blanca y el de Córdoba. Yo justo estaba en Córdoba. Fueron los 4 años de selección, mayor no estoy hablando. Y entonces había una disputa muy grande de consolidar el Córdoba, consolidar su bastión capital, que se caía un poco, y Bahía, que tenía esa historia de ser los mejores, porque hasta el día de hoy se consideran los mejores, ¿no? Entonces toda esa historia hacía un mix de que no nos poníamos de acuerdo nunca. Entonces yo voy a contar un solo anécdota para significar lo que era. Vamos a jugar un Panamericano a México, que ahí estaba Rick Fox, por ejemplo, jugando, que es el jugador de los Lakers, me estoy acordando ahora, ¿no? Y entonces nosotros, los de Atenas, que era Diego Sela, el Palo Ceruti, Marcelo y yo, éramos los 4. Entonces nosotros estábamos en el Estadio Azteca jugando ese torneo, es el preolímpico era, o Panamericano preolímpico, no me acuerdo. Y entonces jugaba Cortijo, Romano, era el equipo titular era un equipo muy serio, pero perdimos los 2 primeros juegos, y el tercero era contra Brasil, de Oscar, el mejor Brasil de todos los tiempos. Y nosotros, para que nos baje set un poco para la noche, para tomar algunas coronas y para que quemar un poco, porque sabíamos que jugábamos poco, Marcelo jugaba un poquito, nosotros prácticamente nada, jugábamos un 2 contra 2 rabioso en el estadio auxiliar, y entonces llegamos al vestuario hecho hilacha. Imagínate, jugamos por la caja de corona, lo mismo que te pasaría a vos, pues si jugaras por una caja de corona, ¿o no? Sí, ustedes no toman ahí en Colón, nadie toma en Colón. Sí, con el colo imposible, ¿eh? Entonces, bueno, y fuimos al vestuario, y cuando vamos a dar la inicial, 3 de los 4, incluido yo, era titular, y yo lo tenía que marcar a Oscar Espín. Y no nos fue mal, te diría más, nos fue bastante bien, pero teníamos que salir. No podíamos seguir en cancha nosotros, porque éramos los suplentes del equipo. Y bueno, fue el único, y así era un poco la selección. Después vinieron los otros procesos, y también León Nanudo, el creador de la selección argentina, y porque estábamos en la Argentina, duró 8 meses. En el proceso de selección, él quiso llevar su médico de ferro y no lo dejaron, la Confederación no quiso. Y la Argentina siempre tuvo todas esas cosas que ustedes se imaginan, que por ahí lo ven más en la política que en el deporte, pero ahora un poco se ha mezclado todo, ¿no? Y después, y nosotros no teníamos una orientación, no es que a la selección, por ahí iban los mejores, porque era un proceso de 20, 30 jugadores que podrían estar cualquiera. Y también hay que respetar eso, porque me parece valioso que el entrenador de selección puede elegir los jugadores que les corresponde, y que él, a su visión, están para la selección. Y todo eso se fue depurando un poco, y se fue perdiendo eso, que era la disputa, inclusive por los entrenadores, hasta que llegó la camada
de los entrenadores, que es Rubén, Julio, el Oveja, y todo ese grupo que fue el gran acierto. Pero nosotros en selecciones era un grupo por un lado, otro grupo por otro, y después eso se fue perdiendo. Lógicamente, si queríamos lograr el objetivo, que fue la generación dorada y los logros, no tenía por qué pasar. Y en lo personal, yo no disfrutaba tanto la selección, porque un poco lo sufrías a eso. Y ni hablar en las preselecciones, porque no te olvides que íbamos 20 y pico de jugadores, como todo proceso de selección. Hoy la hacen más simple, hay una citación oficial que me parece que es acertada, y si hay alguna lesión o un recambio se cambia de jugador. Me parece que es un acierto. Mirándolo de como es basquetbolista, como periodista, también en la actualidad, ¿cómo ves la actualidad de los entrerrianos, los equipos entrerrianos en el básquet argentino? Ahora nos quedamos sin plaza en la Liga Nacional, va a haber una superpoblación, por primera vez tantos equipos en la Liga Argentina. Bueno, un torneo federal también que ya tiene 10 y que quizás tenga 11 con el campeón de la Liga Provincial. ¿Cómo analizar la situación y bueno, qué te causó fundamentalmente la baja de Estudiantes? Hay que analizar un poquito, quizás voy a ir un poquito más atrás. Si nosotros como entrerrianos tenemos la cantidad, o no estamos superpoblados de cantidad de equipos en la Liga Nacional. Primero porque tenemos la suerte que el Estado es el mejor sponsor que tenemos, pero hoy quizás hay otras prioridades en nuestro Estado provincial. ¿Qué pasaría si el Estado provincial no invertiría tanto dinero como el entrerriano en el básquet profesional? Y hay dos preguntas. Ustedes tienen la suerte de tener una organización en la Unión de Colón, refiero, tener de la SUA y su hijo, los cuales son dirigentes formados de la vieja escuela y mix de la nueva, ayudado por el Estado. Eso sería el mix ideal, porque también necesitamos formar dirigentes. Y yo creo que debe estar el Estado presente, pero me parece que debe estar la parte privada presente, porque en nuestro básquet argentino no hay forma que crezca de ahora en más si no hay aportes privados, si lo privado no es seducido para estar en el básquet. No podemos tener unas canchas con 50 personas, 100 personas, 200 personas. Nosotros tenemos que volver a la vieja escuela en alguna medida, teniendo identidad de formación dirigencial y de jugadores propios, creados y formados, propios digo entrerrianos, ¿no? No digo que sean que vos tengas que armar en Colón con todo de Colón, porque sería imposible. Pero a mí que me tocó jugar la generación de ser la mejor Liga Nacional con Echagüe, éramos 8 entrerrianos, 9 entrerrianos, un salteño, y los demás eran extranjeros. Entonces lo que yo digo es, no es que lo otro, lo de atrás es mejor que lo de ahora. Lo que yo digo que no podemos jugar, si la Argentina está buscando solución, y vamos a pensar en 32 equipos en la liga argentina, estamos complicados. Si ya con 28 estamos complicados, con 32. Ahora, si es quedar bien porque un estado en una ciudad pone dinero para un equipo y le dice, vos jugás, o en el mismo Entre Ríos te conviene un poco más porque te dan más dinero en la Liga Argentina, estamos complicados porque el deporte pasa por otro camino. Me parece que no solamente pasa por jugar la competencia, pasa por formar, por crear, por tener identidad, porque sea un espectáculo. ¿Hace cuánto que el básquet dejó de ser un espectáculo en la Argentina? Y a mí me duele porque yo hago básquet, toda la semana hago básquet, 3 días y por el canal, y ustedes me ven, y yo paso la NBA y paso la Euroliga y me encantaría pasar de todo, pero yo para encontrar un archivo en HD de algo que pasó hace 10 años no lo encuentro. Entonces nosotros ni el archivo nuestro hemos cuidado y nos comimos una generación dorada. Entonces nosotros tenemos que rever eso, me parece que tenemos que reconstruir el básquet argentino en todo concepto. Y esto un poco da un poco la pregunta, la respuesta tuya. Me alegra que existan millones de equipos en la provincia, pero me parece que tenemos que cuidarlo a los jugadores entrerrianos. Salen debajo de las baldosas también, así como el fútbol como el básquet, y tenemos que tratar de darle prioridad a eso
en la medida que podamos. Yo no digo que siempre se puede armar equipos, porque bueno, hay agentes, hay otros procesos en la actualidad, pero no con cantidad vamos a tener calidad. No, es un error conceptual. Si la Liga, la ACB, lo hace de esa manera hace millones de años y tiene un promedio de 5.000, 6.000 personas por juego en la mayoría de sus equipos, es por algo. Y si sigue construyendo de lo privado, olvidémonos de la pandemia, ¿no? Porque esto no cuenta, porque vamos a terminar complicado aún más. Pero yo creo que debemos revisar un poco hacia dónde vamos. Y si por ahí nos toca elegir jugar una categoría menor para empezar un proceso de calidad, tenemos que hacerlo. No hay que tener temor al crecimiento y dar un paso para atrás, porque esto es como el atleta. Hay veces que jugadores se tienen que ir a jugar a la segunda categoría para crecer deportivamente, para ser mejores. Pero bueno, esa revisión me parece que la tenemos que hacer, pero no es solamente en Entre Ríos. En Entre Ríos yo estoy feliz por el básquet que se hace y por la cantidad de jugadores que tenemos. Ahora, también tenemos que revisar cuántos jugadores nosotros le ponemos a la competencia de elite y cada cuánto se le ponemos. Y me parece que estamos en falta por la formación misma, ¿no? Chuso, bueno, muchas gracias por el tiempo, por la predisposición. Sabés que después de que termine la pandemia ya te voy a haber invitado al Colo, así que reitero la invitación para que vengas. Muchas gracias. Te vamos a llevar a pasear. Y bueno, nada, te agradecemos por el tiempo, por la predisposición y por toda esa información que es bastante nutrida. Y seguramente nos estaremos comunicando en breve para charlar todo lo que falta, que es mucho. Sí, es mucho, sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por lo que hacen, por todo el laburo que hacen ustedes, porque hacer esto en radio hasta ahora, ponerle mucho huevo, como decimos nosotros, y la verdad que los felicito y que Colón siga cuidando esa plaza y que la Unión siga dándole a los chicos mirada de afuera ese profesionalismo que tiene internamente, que no cualquier plaza en Entre Ríos lo tiene. Así que saludo de la SUA y compañía, saludo de Ruderi y compañía, y a ustedes felicitarlos por el laburo que hacen. Besos enormes. Gracias, Chuso. Muchas gracias, buenas noches. Gracias.